La gente a su alrededor le dice que lo único para que usted sirve es para jugar fútbol y todo se lo va, digamos, demostrando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando el fútbol desaparece? Es una carrera corta, entonces cuando usted toda su vida se ha creído que solamente sirve para jugar fútbol, se acaba el fútbol y se le acaba la vida. Entonces, esa experiencia a mí, las lesiones, todas las cosas que yo he vivido, no quiebras, pero sí pérdidas de dinero, inversiones mal hechas que al final no salieron como yo salía, eran simplemente reflejo de lo que yo tenía interno, de todas mis creencias, de que el dinero, digamos, era muy difícil de conseguir, que yo no era merecedor de todas las cosas buenas que me pasaban, de que no era suficiente. Yo casi toda mi carrera me la pasé pensando de que yo era un impostor. Hola amigos del anecdotario de Gol Caracol. Hoy estamos con un mundialista, José Heriberto Izquierdo, Selección Colombia, Pereira, Once Caldas, Brujas, Brighton. No le quedé viendo nada, ¿no? No, no me quedé viendo nada, yo creo. Quedamos mano a mano ahí. Bueno, José, ¿y en qué anda? Oscar, ahorita en estos momentos eh, estamos saliendo con una mentoría para los deportistas. Obviamente después de toda la experiencia que vivimos y todo lo que yo experimenté en este viaje deportivo, me di cuenta que el deportista lo preparan para tener un plan de carrera. O sea, siempre de una u otra forma lo organizan para despertarse a ciertas horas, comer ciertas cosas. De una u otra forma tiene un plan desde que es pequeñito, y cuando se vuelve profesional aún más. Entonces no tiene como decisión en su vida. Y cuando se acaba ese mundo del fútbol, pues se pierde porque nunca le han enseñado a tomar decisiones por sí mismo. Claro, Y eso fue lo que yo viví de una u otra forma. Entonces, ahorita sacamos una mentoría que va a ayudar a los deportistas a crear un plan de vida post-retiro para evitar todas esas consecuencias que normalmente generan en el retiro, que es la drogadicción, el alcoholismo, depresión, pérdida del sentido y, digamos, quiebras y en algunos casos hasta la cárcel, porque tú claro, has visto que no jugadores terminan mal. que terminan mal, que han ganado mucho, han estado en clubes muy importantes en el mundo. Tú los ves, digamos, en la cárcel o en quiebras o problemas o les pierde el sentido de la vida. Y eso de una u otra forma es porque no tienen un lugar que los puedan, digamos, asesorar o guiar y porque no entienden qué es lo que realmente les está pasando. Claro, al futbolista solamente se le enseña a correr, prepararse físicamente y a darle patadas a un balón, ¿o me equivoco? El tema es que el futbolista, de una u otra forma, como la mayoría de los seres humanos, estamos buscando nuestras carencias, lo que nos hace falta. Entonces, a la final, la mayoría, siento yo desde mi percepción, obviamente, la mayoría de futbolistas son de escasos recursos, vienen con muchos problemas familiares, con un poco de creencias que los limitan, pero también son muy poderosos en su forma de manifestar y de atraer las cosas a su vida. Entonces, ellos ven y su alrededor también les demuestra que son buenos en algo específico y muchas veces también es por la influencia de sus padres que los llevan de una u otra forma a cumplir los sueños frustrados de los padres, Al muchas final, veces sí. los sueños frustrados de los padres. Hay veces que los futbolistas, muchos, no quieren ser futbolistas, pero entran ahí, se ven que son buenos y se direccionan por presión social, por presión de los padres, La fama, porque ven una oportunidad, dinero, ven muchas cosas que, digamos, de una u otra forma les llama la atención y arrancan ese viaje. ¿Qué es lo que pasa? En todo ese viaje a uno nunca le enseñan a disfrutar. Uno claro. no le enseñan a disfrutar el momento, a disfrutar lo que ya tiene, sino en el momento que usted tenga eso que desea y quiere, ahí disfruta. ¿Qué es lo que pasa? Como lo que lo mueve a uno es aquello que carece, cuando usted lo tiene, como no le enseñan a disfrutar lo que usted tiene, si no lo que no tiene, usted se pierde, no le encuentra sentido a nada. Y Claro. así se la pasa la mayoría de personas, no solamente los deportistas, sino la mayoría de personas. El fútbol para divertirse, para ser famoso o para qué. Exacto, o sea, normalmente uno de niño juega fútbol porque quiere jugar fútbol, quiere estar con los amiguitos, hacer goles, o sea, realmente nos está divirtiendo. Ya después, cuando se vuelve más profesional, es un negocio y cuando entra el dinero de plata, nosotros lo que hacemos de una u otra forma es como manifestar en nuestra realidad todas nuestras creencias y las relaciones que tenemos con el dinero. Entonces, si nosotros tenemos relaciones con el dinero que realmente no son buenas, eso es lo que vamos a manifestar afuera. Todo Mm, está, de una u otra forma, el origen está siempre adentro, Oscar. claro, Toda nuestra realidad es un reflejo de nuestro interior, sino que eso uno como futbolista no lo entiende. claro. ¿Y cuándo entendió usted todo esto que me está diciendo? ¿Cuándo lo vio cerca?
¿O le pasó a usted temas de los que me habló anteriormente, de la quiebra, de la noche, del licor, La- depresión? las experiencias, la vida misma es un maestro para uno, uno no es un maestro, es la vida el maestro de uno. Entonces, obviamente uno, como no tiene la información, uno llega al mundo como una hoja en blanco y no tiene la información de cómo funciona el mundo, cómo funciona su cuerpo, uno emocionaliza y piensa muchas cosas que a la final uno no entiende por qué, pues uno entra a la vida a prueba y error, porque usted no sabe realmente qué es lo que le está sucediendo, usted empieza a crear, digamos, su personalidad o empieza, digamos, a crear su personaje para empezar a ver cómo se empieza a desarrollar en este plano de vida. Usted va adquiriendo ciertas experiencias en su vida y usted va diciendo, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, consciente e inconsciente. Y usted va dejando eso y tomando eso como si fuera su verdad absoluta. Entonces, yo desde pequeño pensé que yo lo único que yo servía era para jugar fútbol. Pero eso me lo han dicho varios. Lo único que yo servía era para jugar fútbol. Entonces, usted cree eso. La gente a su alrededor le dice que lo único para que usted sirve es para jugar fútbol. Y todo se lo va, digamos, demostrando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando el fútbol desaparece? Claro, y es una carrera corta. Es una carrera corta. Entonces, cuando usted toda su vida se ha creído que solamente sirve para jugar fútbol, se acaba el fútbol, se le acaba la vida. Entonces, esa experiencia a mí, las lesiones, todas las cosas que yo he vivido, no quiebras, pero sí pérdidas de dinero, inversiones mal hechas que al final no salieron como yo salía, eran simplemente reflejo de lo que yo tenía interno, de todas mis creencias, de que el dinero, digamos, era muy difícil de conseguir, que yo no era merecedor de todas las cosas buenas que me pasaban, de que no era suficiente. Yo casi toda mi carrera me la pasé pensando de que yo era un impostor ¿Por qué? porque era muy fácil para mí hacer goles, de generar dinero era muy fácil y todo mi alrededor yo veía que vivía en una queja absoluta, tristes, aburridos, siempre recibía queja de los demás, todas las conversaciones mías era todo es difícil, todo es complicado, entonces yo sentía que yo de una u otra forma no merecía lo que estaba pasando, que la gente se iba a dar cuenta que yo estaba haciendo trampa. Y de una u otra forma, como usted no se siente merecedor de lo que está viviendo, de lo que está recibiendo, el mundo, la vida, actúa en coherencia a eso. Entonces, ¿qué empieza? Se empieza a ir la plata. Negocios se pierden. Le empiezan a aparecer, digamos, propuestas, se van. Oportunidades se van. Porque eso es lo que usted de una u otra forma está manifestando y está pensando. Entonces, el merecimiento también, ¿dónde va? Empecé a tener miedo de que no era bueno, de que no me lo merecía. Y ahí es donde empiezan a aparecer las lesiones porque va en esa misma coherencia. Entonces, eso que yo me di cuenta fue cada experiencia que yo fui teniendo a medida que fue pasando, no me di cuenta en ese momento, sino que la raíz fue cuando ya se acabó el fútbol. Claro, pero miedo, ¿por qué si usted jugaba mucho? No, eso lo dicen varios. Usted jugaba mucho, pues, ¿cómo sentir uno miedo cuando tiene tanta condición, velocidad? Por lo mismo, por la falta de merecimiento y porque de una u otra forma lo que te decía, nosotros somos la copia de nuestras influencias más cercanas. Los miedos que nosotros sentimos son los miedos que nos traspasan las personas que están a nuestro alrededor o aquellas experiencias que nosotros hemos interpretado y percibido que nos generan miedo. Entonces, el miedo mío, ¿de dónde venía? De pronto, de manera subconsciente, porque realmente la vida me mostraba que yo era muy bueno y todas las cosas que me pasaban me demostraban que yo era muy bueno en lo que hacía. Pero el miedo siempre fue que cuando logré aquello que sentía que necesitaba para poder ser, porque a uno desde pequeño le dicen, usted tiene que ser alguien en la vida, usted tiene que buscar ser alguien en la vida, a mí se me quedó eso de una u otra forma en mi subconsciente. ¿Qué creo que pasó? Que mi subconsciente se quedó con eso y buscó de una u otra forma ser alguien en la vida, para tener ese cariño de todas las personas que están aquí, porque lo que buscamos es amor. Entonces, cuando yo llego y soy alguien en la vida, ¿cuál es el miedo? A perder aquello que ya conseguí, porque si lo Claro, pierdo ya no soy. claro. ¿Cuándo dejó de divertirse en el fútbol? Yo creo que, eso es una muy buena pregunta. Yo siempre estuve como pronosticando mi retiro. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo estaba en Manizales, yo no me quería ir para Brujas, porque yo estaba muy cómodo en Brujas. En En Manizales. Manizales, eso, en Manizales. Yo no me quería ir para Uruguay, yo estaba muy cómodo en Manizales. Yo realmente ya estaba en una situación donde pues ganaba bien dentro de los límites que yo tenía. Ya tenía amigos, conocidos, ya conocía la ciudad, o sea, estaba bien. Cuando me sale lo de Brujas, yo digo, es salir de mi zona de confort. Lógica, por lógica yo fui, no realmente porque lo quisiera o fuera mi deseo. Entonces, cuando yo voy a Brujas y yo voy a Brujas y veo todas estas cosas nuevas que me empiezan a aparecer, me siento inferior, siento que
los otros jugadores son mejores, estoy solo, la diferencia horaria, o sea, como tantas adversidades que para mí, digamos, a la edad que yo tenía, no tenía otra persona como en quien apoyarme, como en quien decirle lo que me estaba pasando, porque a la final, mi alrededor no había nadie que había tenido esa experiencia. ¿Pero usted se fue solo a Me fui Brujas? solo. Me fui con un empresario que no era mi representante, sino que era un intermediario Apareció. que estaba haciendo el negocio. A mí me dejaron en un hotel y quedé solo. Entonces fue fuerte para mí y yo en ese momento yo de una u otra forma, bueno, ¿cuántos años me faltan para retirarme? Ya quería pensionar. Sí, Pero entonces, yo contaba los años ya. Yo no quiero estar viviendo en este frío, no quiero correr más, porque yo veía todo como una adversidad y como si me tocara, no una claro, lección. Y ahí está la ok, diferencia, porque una cosa es cuando tú llegas y piensas, yo estoy eligiendo eso, porque al final uno siempre elige lo que hace. Que uno diga que lo tiene que hacer es otra cosa, pero usted está eligiendo eso que dice que tiene que hacer. Y su cerebro y su mente y su cuerpo va a reaccionar diferente cuando usted dice, yo elijo hacer esto, que cuando yo lo tengo que hacer, porque al individuo, la individualidad no le gusta que lo obliguen a hacer cosas. Entonces, cuando yo decía que yo tengo que hacer todo eso, no me gustaba, entonces me quería ir. Entonces, yo ya empecé ahí a no disfrutar lo que estaba haciendo. Solamente disfrutaba, pues, obviamente, los momentos buenos, los goles, el reconocimiento y todo eso. claro. Pero en ese momento yo empecé, bueno, ¿cuántos años me faltan para retirarme? Usted ya estaba pensando en la pensión, Y yo le dije a mi mamá una vez, nunca se me va a olvidar, yo a los 32 no juego más, a los 29 me retiré. pero no quería jugar o cómo era, o usted es uno de los que La jugó verdad, fútbol, pero no le gustaba jugar fútbol. o sea, me gustaba jugar fútbol, pero en el momento en que yo sentía como que yo tenía una responsabilidad con las demás personas, como una obligación de hacer y demostrar de que yo sí o sí tenía que rendir. Ya no era diversión, era un compromiso. Presión, Entonces ese compromiso yo nunca lo supe manejar porque pues nunca me lo enseñaron. Entonces quizás esa presión, ese compromiso, esa responsabilidad, como no la supe manejar, yo no la quería, digamos, de una u otra forma mantener. Entonces quería salirme de eso. Realmente nunca disfruté, aparte esas corridas por las bandas, los pero, entrenamientos, realmente, o sea, como en mi experiencia, porque todo esto es base en mi experiencia, hay otros futbolistas que han tenido claro, otra experiencia y obviamente todo lo estoy viendo desde mi percepción. Yo realmente disfrutaba solamente aquellos momentos cuando yo me mentalizaba de una manera diferente y vivía en todas las situaciones que vivía, más bien eh, lo mejor que podía hacer, que todo aquello que me impedía el frío lo veía como, no, esto es muy bueno porque entonces va a mejorar la velocidad del juego, del balón, voy a estar mucho más rápido. Veía, digamos, los contrincantes que eran mejores que yo, decía, no, yo soy mejor que ellos, soy muy rápido. Entonces, cuando yo cambiaba mi perspectiva, mi pensamiento, todo cambiaba y así disfrutaba. ok. Pero el tema de estar lejos, el tema de no estar con mi familia, el tema de no poder hacer lo que yo realmente quería, eso de una u otra forma me gustaba porque yo como que sentía que no era libre, sino que estaba como, ¿Se eh, cohibía? sí, ¿Se sentía cohibido? sí, porque a la final tú estás buscando en el fútbol poder tener la libertad de hacer lo que tú quieras, pero realmente en el fútbol tú eres un empleado más Claro, y tú estás tienes jefes, lejos de tu ciudad, lejos de tu familia. Tú no puedes realmente hacer las cosas que tú quieres, aunque no vayan en coherencia con lo que realmente tú estás haciendo, que es ser futbolista profesional, pero pues realmente tú fuiste por, la meta fue, el objetivo fue algo, pero cuando tú estás viendo la realidad es otra. Entonces, a mí me pasaba que yo estaba, digamos, en la casa con un poco de plata en la cuenta, en viendo, Brujas. sí, viendo a mis amigos haciendo lo que yo quiero hacer y era como una discordia, o sea, realmente estoy Un haciendo lo que choque. quiero, un choque. Entonces era más ese tema, pero porque la conciencia que yo tenía no me permitía realmente ver lo que se estaba viviendo y lo que yo estaba, digamos, creando en su momento, Claro, y entonces, ¿cómo triunfa usted en Brujas con todo eso que me está la contando? mentalidad. Era también un tema de orgullo, yo creo, un tema de ego, porque era, lo tengo que salir de eso, porque la otra parte es, ok, no hago eso, entonces ¿qué hago? Me devuelvo. Porque ¿sabe qué pasa? Lo que yo te dije al principio, la creencia. Lo único que yo sé es jugar fútbol. Si yo no juego fútbol, entonces ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Me tengo que quedarme acá. Claro. Entonces, ¿qué pasó? En ciertos momentos de toda mi carrera yo me sentía como, ok, no estoy avanzando, estoy estancado, porque siempre que hubo algo nuevo en mi vida me costó demasiado. Pero cuando cambiaba la mentalidad, todo funcionaba. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me llevó realmente a triunfar, a que me fuera muy bien? La mentalidad. Empezar a decirme que sí podía, empezar a escribir lo que yo quería. Yo puedo, soy un ganador. ¿Escribía Yo en Brujas escribía, sí, yo o desde escribía. antes? Desde antes, pero no, no lo había visto. Yo tengo
¿Diario? como un documento, no, un documento donde dice, yo, José Heriberto Izquierdo, me comprometo a dar todo lo mejor de mí en cada pelota, en cada partido. O sea, lo tenía escrito, pero no me acuerdo. Eso vino a aparecer hace unos años que mi papá lo encontró. Era un Mm, escrito. Sí, yo te lo mando para que lo Desde veas. juvenil, 2011 está escrito eso. no diga. Y después lo 2011. siguió escribiendo, lo Y siguió después lo haciendo. seguí escribiendo, pero no sabía que ese otro existía, porque empecé a leer libros y en los libros hablaban de la ley de la atracción, del poder de las palabras, del poder de la escritura, que es lo que uno piensa de una u otra forma lo materializa. Entonces yo empecé a hacer esos escritos y a pegarlos en las paredes de mi casa Claro. y a empezar a ver, yo soy un triunfador, soy un ganador, yo soy exitoso, el pensamiento positivo me va a traer cosas positivas, todo va en coherencia. Y realmente eso fue lo que a mí me ayudó porque hubieron momentos en los cuales yo decía, si yo no cambio esto, nadie lo va a cambiar por mí. ¿Qué fue lo más difícil de llegar a Brujas? El adaptarme de una u otra forma a que era un fútbol diferente. Yo Sí. aquí, como te dije, yo ya estaba acostumbrado, digamos, a un tipo de juego. Entonces, con el maestro que te estaba contando, mi papá Flavio, Tu papá Flavio. que me ayudó mucho a potencializarme. Digamos, el juego, nosotros era, yo me preocupaba, era de la mitad del campo para arriba, ataque, que él se Sí. preocupaba por la defensa, y realmente ese era mi juego, yo me preocupaba de mitad del campo para arriba. Cuando yo llego a Brujas, el técnico me dice, si tú no bajas y defiendes, no vas a jugar. Me empezó a entrenar mucho más, a hacer más trabajo físico, y eso al principio me costó demasiado. Y también ver la técnica tan diferente que tienen los diferentes jugadores. Y la mentalidad, yo digo que es la mentalidad porque mi mente solamente decía, no, ellos juegan mejor que yo, el merecimiento. Claro. No, ellos son más rápidos, no, ellos son más fuertes. Cuando yo cambié el chip y me di cuenta que a la final yo era muy bueno y que yo estaba acá por una razón en específico, por una coherencia y que dependía de mí, todo cambió. Pero el principio fue como Duro. hacer ese clic. Y fue duro el Sí, principio, fueron la adaptación. 4, 3 meses sin yo jugar. O Y sea, usted aquí el rey Manizales. no, yo llegué allá como la transferencia más cara del equipo, entonces yo decía, me compran por ese boleo de plata, no me meten a jugar, no, o sea, no, No hay o sea, no hay avances. una coherencia. Yo me acuerdo que yo a los 15 al mes llamé al representante que me decía, yo me quiero ir, él decía, porque yo no entendía cómo funcionaba el fútbol, pues y el tema de los negocios en el fútbol. Él decía, no te puedo sacar si acabaste de llegar. Era muy complejo porque yo entrenaba, yo sentía que yo entrenaba 3 veces más duro que ellos y ellos lo hacían todo muy, muy sencillo y muy fácil. Pero empecé a darme cuenta que lo que estaba sucediendo es que mis hábitos no iban en coherencia con mis resultados, porque obviamente fuera de la cancha, pues estaba durmiendo mal, estaba comiendo mal, estaba tomando. El único que realmente puede hacer lo que hace y tener esos hábitos y ser un crack dairo, Sí, no o sea, es uno en un millón. claro. Pero la mayoría realmente en esa coherencia no, o sea, no me está dando resultados. Cuando empecé a cambiar mis hábitos, cuando empecé a cambiar mi pensamiento, cambió todo. O sea que a la par de los meses sin jugar, se sumó, si quiere, una depresión, baja Sí, autoestima, y sí, a eso le aumentó noche, sí, fiesticas, sí, licor. que usted, porque entonces ahí usted en ese momento, usted lo que hace es no pensar, lo que lo lleva, digamos, a tomar, a la fiesta, a todos esos hábitos, es que eso es lo que los lleva a ustedes a no pensar. Normalmente cuando uno entra en ese mundo es algo que uno no quiere enfrentar. Las personas se deben preguntar cuando les den ganas de tomar alcohol, de ir de fiesta, de hacer algo que pueda distorsionar su realidad, pregúntese qué es lo que no están enfrentando, porque ahí está la solución. De resto, el ser humano no necesita nada de eso. Entonces, yo lo que estaba haciendo era evitando algo porque eso me llevaba a no pensar, me sentía bien, me sentía pleno conmigo mismo, liberado, por así decirlo, pero al día siguiente me sentía peor, porque Claro, igual aquello que no había enfrentado todavía seguía ahí. pero no era el guayabo, No, no era el guayabo. El guayabo era peor, el guayabo también era era moral, peor. No, pero así. el guayabo también porque al otro día obviamente es más difícil ir a entrenar, Claro. todo es más complicado, el cerebro no reacciona de la misma manera. Inclusive, ¿cuál es el tema? Que hay muchos resultados de los que uno tiene que no van en coherencia con lo que uno hace. Entonces en Manizales yo, por ejemplo, en Manizales yo tenía unas actitudes y unos comportamientos que no iban en coherencia con mis resultados. Y el cerebro, ¿qué dice? O sea, si estoy haciendo esto que me gusta, si lo cambio, de pronto no va a tener los mismos resultados. Entonces lo va a seguir haciendo.
Entonces yo salía de fiesta, tomaba, hacía de todo y el fin de semana metía 2 goles. Entonces el cerebro no entiende. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Hay una correlación muy fuerte entre la juventud, porque no es lo mismo un cuerpo de 21 años, 22 años que uno de 27, 28 y todo aquello que uno va haciendo. Lo va cobrando, va No, pasando factura. no es que vaya pasando factura, es una coherencia. Ok. Es una coherencia completa, la vida es una coherencia completa. ¿Por qué? O sea, la misma naturaleza nos muestra. Uno de una semilla, de un árbol de manzana, no va a salir un árbol de papaya. Entonces la vida no se queda con nada. Toda la acción que uno hace, a la final le genera un resultado. Por eso uno siempre se tiene que preguntar, ¿qué quiero? ¿Qué es lo que deseo? Y mis acciones y cada acción que yo haga, ¿me acerca o me aleja de lo que quiero? Porque siempre va a tener una coherencia en mi pensamiento, mi emoción y mi acción. ¿Cuándo triunfa o cuándo da ese paso en Brujas para hacer la figura que fue? Una noche, eso no lo he contado, esto es primicia. Vamos, vamos. Teníamos un partido de Europa League contra Copenhague. Íbamos primer tiempo ganando 3-0. Yo ahí no estaba jugando, pero yo dije 3-0 primer tiempo, ya. Me La van a mete. meter, hacía 15 minutos. Minuto 85, ya faltaba un cambio, íbamos ganando 4-1 por ningún lado izquierdo. Se acabó el partido, no jugué. Yo me acuerdo que iba por el aeropuerto, ya nos veníamos para Brujas y yo venía caminando y yo estaba viendo, porque en el primer tiempo un amigo mío había marcado un hat-trick y yo veía viendo cómo todo el mundo le pedía autógrafos, fotos y yo con esa envidia, y yo con esa rabia. Y yo iba caminando y me como triste, me dice, amigo, bueno, ahorita me habló en inglés, me dice, amigo, ¿Quién era? Leon Rafaelo de Israel. Sí. Y me dice, amigo, ¿qué te pasa? Yo dije, no, es que no me mete. Entonces él llega y me dice, tranquilo que tu tiempo llegará, tu momento llegará. Yo, oigan a este, qué momento que me quemas. Yo, bloqueadísimo. Me acuerdo que llego a la casa, yo vivía solo, llego al apartamento, entro a la cama y yo, o sea, destruido, frustrado. Me acuerdo que había salido los días anteriores en el periódico una noticia como que estos jugadores colombianos no pudieron con el viaje extranjero y los habían devuelto. Y yo, entonces yo me imaginaba, Izquierdo no pudo con el viaje europeo. Sí. Era una cosa dramática. Y ahí yo venía de Manizales con mucho tema de religión. Yo iba a misa y era como muy devoto, Creyente. muy creyente. Yo me acuerdo que llego a la cama, me meto en la cama, hay una canción que dice Cansado del camino, es cristiana yo creo, sediento, y coloco esa canción y empiezo yo a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré. Oscar, yo creo que lloré por ahí 2 horas y 3 horas yo llorando. Hasta que en un momento yo reaccioné y yo, pero yo parezco bobo aquí llorando y no ha cambiado nada. Bueno, me senté ahí en la cama y yo dije, bueno, ¿qué necesito yo para que esto cambie? Porque depende 100% de mí, qué es lo que está O pasando. sea, dijo, vamos a ver qué pasa Entonces yo o me qué hay que senté, hacer. sí, me senté y yo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, listo, el técnico me está metiendo 5 a 10 minutos. Eso es lo único que tengo. Yo dije, listo, en esos 5 o 10 minutos tiene que pasar algo. Asistencia, gol, jugada, alguna cosa. Oscar, le cuento que yo después de esa reflexión, 5 minutos, jugada, asistencia o gol, la gente me empezaba en cualquier jugada a alabar, izquierdo, empezaron a cantar, entonces eso me empezó a llenar de motivación, entonces yo empecé a colocar de titular. Y ya de titular ya empecé a hacer gol, ya el equipo empezó a jugar mejor. Y de un momento a otro nunca más la solté, Oscar. ¿Eso fue Después, en qué año? ¿Recuerda el momento? 2014, sí, me 2014. acuerdo muy bien. Eso fue octubre más o menos, que fue lo que le dije. Y ya empecé a octubre, diciembre, ya tenía la titular y a enero ya todo ese año ya fue titular indiscutible. Ahí fue donde explotó. Ahí fue como el inicio, porque fue la primera temporada, hice 7 goles, me fue bien. Y ya en el 2016 fue donde ya la reventé toda, que fue que quedé mejor jugador de Bélgica, quedamos campeones, ganamos todo. Allá fue, digamos, mi peak, mi prime. Claro. ¿Ahí qué pasó? Sintió el reconocimiento de la prensa, de los hinchas, los Ahí me volví autógrafos. loco. Sí. ¿Por qué? Porque se volvió loco. Ahí me volví loco porque lo que yo le digo, o sea, uno está viendo cosas que las personas de su alrededor no han vivido y uno no se da cuenta que uno se está volviendo de una u otra forma como adicto a todo eso, es reconocimiento, a la fama, a la alabanza, a la admiración, a la inspiración, pero de una forma en la cual usted se está volviendo dependiente, no como usted experimentándose, porque uno está en todo lo que hace experimentándose, el que siente cuando vive las cosas es uno, no las cosas que uno se experimenta. Es cuando usted experimenta la fama, cuando experimenta el reconocimiento, cuando usted experimenta que todo el mundo quiere estar con usted, que lo llaman, que todo está como tan fácil, que usted llega a una discoteca y todo el mundo lo alaba, que llega a un restaurante y le pagan la cuenta, o sea, ¿Todo eso le pasó? todo.
en Brujas, en Brighton, o sea, todo. Entonces, es, usted no se da cuenta que todo eso le genera en su cuerpo, porque usted no conoce su cuerpo, pura dopamina. Y eso es rápido, usted no, eso no es sostenible. Normalmente las personas que están buscando una emoción, la gente quiere ser feliz, quiere estar plena, quiere estar tranquila, quiere estar en paz. Conectan las cosas con esa emocionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Esos químicos que le salen en su cuerpo, porque vuelvo y le digo, uno no conoce su cuerpo, no sabe qué es lo que pasa y lo que sucede, pues son cortos, de corta duración. ¿Qué es lo que usted Sí. necesita? Mantener en eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo empecé a experimentar muchas cosas que eran muy nuevas para mí y todas iban en grandes escalas. Entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba acá y hacía unas fiestas increíbles. O sea, increíbles, ¿por qué? Porque yo necesitaba seguir teniendo Claro, el esa reconocimiento. dopamina, ese reconocimiento. Pero en Manizales y en Pereira no era ya famoso usted. El tema es que volvemos a lo que yo le decía, hay muchas acciones que uno hace que el resultado no es la misma. Es como a veces que usted está haciendo acciones que se está comportando bien, que está comiendo saludable, que está, tiene los pensamientos bien y todo al revés. Y le están pasando cosas que no van en coherencia con sus pensamientos. Usted dice, ah, pues prefiero hacer las cosas mal, incorrectas y a la final me va mejor. Ok, Y lo lo, que me decía ahora que salía y hacía 2 goles. exacto. Ok, Entonces, eso es un pensamiento que uno normalmente tiene porque no quiere ser responsable de sus actos y no quiere de una u otra forma como darse cuenta que el poder lo tiene cada uno. Entonces en Manizales y en Pereira obviamente yo ya tenía reconocimiento y todo, pero era muy diferente que yo tenía en Bélgica porque ya en Bélgica era más nacional, era más internacional y entonces en mi tiempo sí, era, aquí éramos local, sí, y digamos en mi muy, tiempo era, en el tiempo mío era muy raro que un futbolista saliera a Europa así. O sí, sea, se veía muy poco. Ahorita ya es normal, igualmente el tema con las redes sociales es muy fácil usted estar como pendiente y saber todo lo que sucede. Antes era todo muy escondido, todo era muy extraño. Entonces, claro, yo hacía una fiesta y eso era reconocimiento total. Llegaba a algún lugar, era reconocimiento increíble. Entonces, todo eso lo va conectando usted con ese personaje, con esa creación que usted va, digamos, armando, que lo condiciona de una u otra forma, porque usted tiene que mantener alimentando eso, porque si no, usted ok. le pierde el sentido a todo lo que usted hace. Y bueno, ¿cómo cierra ese tiempo en Brujas? ¿Cómo tomó eso de todas esas ofertas y cómo da el paso a Inglaterra, que es la mejor liga del mundo? Pues Oscar, eso tiene varias cosas y realmente lo de la Premier League, Inglaterra se crea yo estando en Pereira, que yo me di cuenta de eso, obviamente después de todo este proceso de O sea, ¿ya lo estaban introspección. viendo? No, uno de una u otra forma es el creador de su realidad. Sí. Usted con lo que dice, piensa y emocionaliza, materializa en el exterior, aunque usted no se dé cuenta, consciente o inconscientemente. ¿Por qué le digo que lo de Inglaterra se creó cuando estaba en Pereira? Porque yo me acuerdo que yo estaba en Pereira y en una de las concentraciones estábamos viendo la, yo estaba viendo la Premier League por la mañana y era un partido del Arsenal contra el Portsmouth, yo creo, un equipo de segunda división. Y yo veía la cancha y yo decía, uff, qué bueno sería jugar en el tapete. Nosotros jugamos en Cartago, la cancha de Cartago era mega Sí, sí, dura, eso sí. era complicado jugar ahí. Y pues las canchas donde entrenábamos todos los días no eran las mejores. Yo veía ese tapete en el Arsenal y yo decía, bah, qué bueno sería jugar ahí. Solamente lo dije, pero lo emocionalicé. Y después el narrador dice, este jugador de la segunda categoría de Inglaterra gana 1 millón de libras esterlinas. Y yo decía, no, 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 Se fue a la calculadora. llévenme ya, que yo con eso les juego de aguatero, suplente, lo que sea, y yo después de eso me retiro. Vea las Sí. palabras que yo dije, vea cómo emocionalicé. 10 años después, que eso fue en el 2008 más o menos, en el 2017, 10 años después, llega la oferta del Brighton, que venía siendo un equipo de segunda división de Inglaterra, y me iban a pagar eso que le estaba diciendo, 1 millón de libras esterlinas al año. Ese fue su primer sueldo en Inglaterra. ¿Y Entonces, era mucha la diferencia con Brujas, ese sí, salario? no, 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 era parecido. Entonces, lo que le quiero decir es que uno de una u otra forma, el Brujas apareció porque yo inconscientemente lo creé en algún momento de mi experiencia de vida, Ok. porque todo va alineado. Obviamente en ese momento no me di cuenta, en ese momento yo Sí, obviamente inconscientemente. inconscientemente arranqué y lo del salario era parecido porque yo, por todo lo que había pasado conmigo, por lo que habíamos conseguido individualmente, como mejor jugador,
porque ya llevaba 4 años, o sea, ya había venido haciendo una escala, entonces era muy parecido, no era muy lejano, digamos, la diferencia salarial. ¿Quién es más ídolo en Brujas, Carlos Vaca o Heriberto Izquierdo? No, eso no se sabe. Yo creo que cada uno en su momento fue ídolo, porque yo me acuerdo que cuando yo llegué a Brujas, a mí me decían vaca. Pero ni parecido, ¿no? No, ni parecido, no, cada uno en su lado. A mí me decían Carlos, vaca, vaca. Yo, no, esto va a estar complicado Usted no ve izquierdo. porque, porque Carlos fue ídolo allá. Y, es más, cuando yo llegué, yo dije, eso está muy duro. O sea, De, superar a de Vaca superar. porque había sido obviamente goleador en su tiempo y había dejado el nombre muy alto pues de Colombia y él mismo pues iba a ser un reto grande. Pero bueno, yo creo que cada futbolista que llega en el momento que tenga que llegar a donde tiene que llegar es porque de una u otra forma puede lograr eso y puede sobrepasar eso. ¿Qué compró uno con 1 millón de libras esterlinas? ¿Qué compra uno? Pues Claro. nada, porque a la final está concentrado, No, pero está viajando. No, usted solamente sueña con hacer las compras, pero realmente, imagínese esto tan chistoso, lo que yo le decía del miedo del merecimiento. Yo con ese dinero en la cuenta y el miedo que yo tenía era perderlo. claro. La mayoría de personas tienen cosas y están pensando más en el miedo a perderlas que en disfrutarlas y terminan perdiéndolas. Claro. Ahí en esos momentos yo empecé a hacer ciertos negocios que no me funcionaron. ¿Por qué? Porque yo estaba manifestando todo eso. ¿Y en qué perdió plata? ¿En qué negocios? Inversiones, inversiones ¿En Europa inmobiliarias, no o...? acá. Vuelvo y le digo, nadie lo tumba a nadie. ¿Quién eligió hacer las inversiones? No, Sí, yo. O sea, realmente lo que quiero, como el mensaje que quiero dejar es que nada exterior es culpable de lo que le pasa a uno. Uno es el único responsable de lo que le sucede a uno. Porque para que le pasen las cosas, usted tenía que estar en el lugar, tomar la decisión de entrar, hablar, decir, pensar, escribir. O sea, realmente todo de una u otra forma uno lo eligió, aunque no se haya dado cuenta. ok. Usted escogió las personas con las que iba a hacer el negocio, usted escogió la persona con la que se casó, usted de una u otra forma escogió tener hijos, usted escogió el trabajo donde está, todo lo eligió usted, no es porque le toca. Entonces, Sí. realmente no fue que me tumbaron, realmente yo elegí que eso sucediera por el miedo a qué, a perder plata, por el miedo a perder lo que yo tenía, por creer que de pronto no funcionaba, por no creerme merecedor, porque eso es lo otro, usted se mete a un negocio y usted dice, de pronto no funciona. ¿Qué tal que no Sí, funcione? es una apuesta. Porque eso es lo que usted cree y lo que usted piensa, porque hay algo dentro de su inconsciente que le dice de pronto que usted no se merece eso o que no sea fácil. Entonces, realmente todas esas experiencias lo que lo llevan a uno es a comprender y a entender que eso sucedió por su responsabilidad. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba emocionalizando? ¿Qué creo yo que creo eso? Porque primero tengo que creer para crear. Entonces, todo lo que se crea es porque yo lo creé primero. Cuando yo me doy cuenta que lo que estoy creando no es lo que yo quiero, cambio mi pensamiento y lo que yo quiero crear. Y ahí empieza a cambiar todo eso. Por ejemplo, esta entrevista, eso no estaba en mi cabeza, no estaba en mi mente, ¿sí me entiende? Sí. Pero de una u otra forma, mi emoción en mi subconsciente, de una u otra forma, con lo que estoy haciendo, apareció en la entrevista. El tema de llegar a Inglaterra, ¿cuál fue el choque? ¿Qué le llegó al alma? ¿Enfrentar algún equipo? ¿Enfrentar algún jugador? Primero el estar en Inglaterra de la Premier League, porque yo decía, o sea, de Pereira hasta acá, o sea, ¿qué es eso tan raro? Yo que había vivido durante toda mi infancia fue como, Pereira no sale nadie, Pereira todo es difícil, Pereira ciudad pequeña, usted para poder salir tiene que pagar plata, todas esas creencias que hay ahí, no salen grandes jugadores, Pereira lo peor, Sí. y yo decía, somos 500.000 habitantes y yo estoy en Inglaterra, o sea, que eso es tan raro. Yo veía alrededor, eso es muy extraño y además en la liga más importante del mundo. Entonces, eran cosas como rompiendo como límites mentales, que yo obviamente no sabía que estaba rompiendo límites mentales, sino que yo pensaba, ¿cuándo se va a acabar esto? Yo estaba era No. pensando, no, ya llegué muy alto, el golpe va a ser fuerte, siempre pensando desde eso, Sí. de esas creencias que yo tenía. Entonces, de lo que me estabas diciendo, todo era muy loco, porque realmente la Premier League en todos los niveles es maravillosa. Publicidad, No. las canchas, la hinchada, cómo venden el juego, los futbolistas, porque está jugando con los mejores del mundo. Entonces, cada partido es una final, es muy bueno, porque tú puedes estar jugando con el último de la tabla y es una final. El último le puede Sí. ganar al primero. Entonces, es brutal. Pero algo que tú dices que me impactó demasiado fue Eso. hacerle gol a Joe Hart.
porque yo jugaba con él, mi mejor amigo jugaba con él, le gustaba mucho ese portero en el PlayStation, Ok. en el videojuego. Sí. Entonces, hacérselo, yo me acuerdo que yo sacaba el partido, aparte el gol que yo hago fue el primer gol que yo hacía en la Premier League, fue increíble. Ese fue el primer gol. El primero se lo dijo a Joe Hart que jugaba, estaba en el West Ham. Yo me acuerdo que se acaba el partido, yo le escribo, mano, ¿usted vio lo que acaba de pasar? Y él me dice, sí, le hizo gol ya a Joe Hart. Y yo, eso parece mentira. Claro. Entonces, de esas cosas y como ese impacto y otras, pues ver jugadores con los que uno también jugaba en el PlayStation, Hazard, Coutinho, pues esas grandes estrellas, verlos ahí en la cancha y aprender de ellos y tenerlos al lado, pues a la final es lo que termina diciendo que los límites están en la mente. ¿Cuál fue el más top que enfrentó en Inglaterra? El Manchester City, ¿Y qué en jugadores su así prime. en su En máximo su nivel? prime estaba, no, Prime, Walker, estaba De Bruyne, Silva, no, ese fue el City que ganó las 5 seguidas, fue, o 3 seguidas, Sí, que el hicieron gran 100 City. puntos, algo así, el Gran City, ese ¿Y fue cómo le el fue? Prime. 6-0 nos metieron. No diga. 6-0 nos Puede pasar, metieron. ¿no? 6-0 Pues, nos metieron, sí, sí. puede pasar, es fútbol, ahí no aprende. ¿Fue la peor goleada en su carrera o tuvo alguna No, yo otra? creo que esa fue la peor goleada que yo tuve en la carrera, 6-0 con el City. Creo Claro. que fue la peor. ¿Y de compañeros que tuvo? De compañeros, tuve a Lana del Liverpool, tuve a Welbeck, Danny Welbeck, que jugaba en el Manchester United, sigue todavía en el Brighton. McAllister, el que juega en el Liverpool en estos momentos. Moisés, el que está ahorita en el Chelsea. Ezequiel Esqueloto, que ahorita todavía sigue jugando, que creo que está en un equipo, no sé si de Italia, por allá por el Como. eh, Matthew Ryan, de 3 veces mundialista en Australia. Solo figuras. Sí, o sea, y pues obviamente en la selección, con los grandes, Ah, pues imagínese. con los grandes y con los históricos. Sí. José Heriberto, ¿cómo termina esa historia en Brighton? ¿Cómo cree que quedó su imagen allá? Porque le fue, pues, a todas luces bien, ¿no? Pues por una parte yo creo que dejamos, digamos que dejamos historia por ese gol que le hicimos a West Ham, porque todavía lo muestran en las pantallas en el estadio Sí. y la gente siempre recuerda ese gol. Y yo creo que de una u otra forma así tenía que pasar, así tenía que suceder, porque vuelvo y lo digo, yo todo eso lo manifesté como le estaba diciendo al principio, yo desde el principio estaba creando mi retiro, eh, solamente fue un año que duré en Brighton porque ya llegó la lesión y nunca más volví a jugar. Entonces digamos que el año que se jugó se dejó una muy bonita como muestra de lo que era José Izquierdo, porque la gente todavía recuerda los goles, Y las una jugadas y relación bonita todo. con la hinchada, con Sí, la sí, gente. sí, la gente todavía me escribe y recuerdan pues esos pequeños momentos que vivimos, pequeños no, esos grandes momentos que vivimos y así tenía que ser. Yo digo que toda esa experiencia fue maravillosa, porque de lo contrario pues no estaríamos aquí contando pues la historia, mi hijo querido Oscar. Claro. Selección Colombia, ¿cómo califica ese capítulo en su vida? Corto pero sustancioso. Llegué a donde tenía que llegar. Realmente el mundial, la mejor experiencia de mi vida. También fue el momento en el cual pues pasó lo de la lesión, que obviamente vuelvo y lo digo, estaba como que sentía como que había llegado a lo más top y vuelve lo mismo, el miedo, lo que van a decir, lo que van a pensar, porque la mayoría de nosotros estamos pensando qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, pero normalmente cuando usted piensa lo que van a pensar de usted, lo que realmente usted piensa de usted mismo, porque usted no puede leer las mentes. Y las personas cuando dicen algo hablan más de sí mismos que realmente de uno. Entonces, ese momento en la selección para mí fue muy importante por esa experiencia y porque al final yo quería experimentarme en ese mundial. Sucedió, se logró y de ahí pasó pues el tema de la lesión que trajo pues toda esta experiencia que se tiene ahorita. ¿Cómo fue llegar a la Selección Colombia? Si hablábamos de impacto en Inglaterra, el impacto en llegar a Colombia con una gran generación. Brutal porque era una selección con jugadores en las ligas más importantes del mundo. Entonces también era ese miedo de no embarrarla, de si era suficiente, de si podía o no podía. Pero pues siempre
obviamente con la mentalidad de hacerlo mejor y de saber que para Colombia esto es muy importante y pues para uno también, porque yo digo que el futbolista lo más importante es representar a su país. Digo que la mayoría quiere es eso, sacar y mostrar al país a nivel mundial y eh, quedar campeón de una Copa del Mundo, Copa América, ahorita que casi lo logran, que nos pusieron a todos, mejor dicho, Enloquecido a, Colombia. a soñar. Entonces, para uno es un orgullo y yo creo que es, es muy aparte. Eso es un tema aparte porque pues aquí es donde uno nació y es lo que uno quiere mostrar al mundo. ¿Qué me dice si le digo James Rodríguez, ese James que usted conoció? No, brutal. O sea, porque yo me acuerdo cuando yo todavía no estaba en la selección, yo vi todo ese 14. 2014 Mundial, que fue el prime de él. Y pues ya tenerlo al lado y compartir con él y todo es impregnarse de talento, como Sí, con todos, como con Falcao, Cuadrado, con todos. ¿juega mucho James? Ve cosas que solamente ve él. Yo creo que cada uno desde su mundo tiene su habilidad, pero él ve el fútbol de una forma diferente, lo demuestra en la cancha y lo ha demostrado durante todos los equipos en los que ha estado. Y Falcao García, que pues llegó al Mundial 2018 después de haber pasado una lesión. Vamos a lo mismo, materializó su pensamiento, lo que él deseaba, se recuperó y pudo hacer su gol en su mundial. Y la verdad, pues todo el mundo conoce a Falcao, el señor que es, el jugador que ha sido, lo reconocido que es a nivel mundial, el mejor 9 del mundo en su momento. O sea, dejó él, James y todos los jugadores que han salido, digamos, al extranjero, han abierto las puertas a que otros equipos y equipos en el mundo y el mundo del fútbol vean a Colombia realmente como ese banco de talentos que Recuerdo en el Mundial de Rusia que decían, es el Tigre Falcao. ¿Ustedes cómo tomaban eso allá abajo no, y todo ese apoyo, esa mancha amarilla no, de era Colombia? increíble porque prácticamente Rusia era colombiano, o sea, cada estadio en que íbamos, 30.000 colombianos, eso era amarillo, era increíble el apoyo. A la gente le gusta mucho el fútbol, Oscar, Sí, y claro. apasionadas por la selección. ¿Cómo fue esa eliminación que fue dolorosa frente a Inglaterra? Fuerte porque a la final se venía con esa predisposición de que, de que Inglaterra no le iba bien en los penaltis y que a la final hicimos todo para ganar antes de los penaltis. Inclusive tuvimos oportunidades, creo que fue una de Mateo Zuribe que casi entra al ángulo. Entonces empatar al último minuto te da como esa energía de que, bueno, si empatamos al último minuto, seguramente vamos a clasificar. Pero no pasó, obviamente fue un golpe muy fuerte porque obviamente todos queríamos seguir y continuar en ese sueño del mundial, pero pues lo que doy siempre, Oscar, es fútbol y son experiencias que uno vive para seguir aprendiendo. Estamos aquí es para aprender. ¿Cuál era el secreto de José Pekerman para que esa selección andara tan bien? La mentalidad, yo digo que él hizo el cambio de mentalidad del jugador colombiano, de ir más allá de lo que él cree que puede, porque ustedes saben que la mentalidad de la Argentina es muy diferente, ellos se la creen, por eso tiene los resultados que tiene. Entonces yo creo que el gran secreto del profesor fue cambiarle el chip al futbolista colombiano, que él se la creyera de que sí era bueno y que podía ir más allá de lo que pensaba, porque al final el futbolista termina siendo un reflejo de la sociedad. Entonces, si la sociedad no cree, pues Sí. así va a ser. Y de la misma forma en el sentido contrario, si el futbolista cree, la sociedad también va a creer. ¿Cuál es la rodilla? Las dos. A las dos. Bueno, Las dos, manito, las ¿y dos, cuál fue Osquito. la La primera? primera fue la izquierda, Menisco, ¿no? menisco, y que fue con Japón En un mundial. en el Mundial. Entonces yo todo ese mes del Mundial me la aguanté. Yo no dije nada. Y te dolía. Horrible. O sea, yo sentía cuando la rodilla se me salía y todo. Y el médico no se dio cuenta. Si el médico sabía, pero eso es una responsabilidad mía porque yo dije, no le diga nada porque yo no me quiero volver para la... Porque si salía algo en el examen, eso es orgullo, obviamente no lo recomiendo. Yo digo que cuando esas cosas aparecen, uno tiene que ir en coherencia. Si apareció es porque yo lo manifesté, apareció por algo, tengo que tomar las acciones en coherencia. Pero yo obviamente por el orgullo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Que yo soy débil, ¿para qué van a llevar ese paquete? Todo, bueno, Sí, lo sí, que sí. uno se cree que van a decir de uno, pues yo me aguanté todo ese mes con la rodilla, entrené todo ese mes con la rodilla así, y cuando salgo del mundial me voy de vacaciones y después me opero, duro 4 meses en recuperación, cuando vuelvo no me siento bien, me siento lento, siento como que no soy el mismo, alcanzo a jugar como 10 partidos y sigo como maluco.
Allá en donde, ahí en en Brighton, Brighton. maluco, y cuando con Newcastle, me acuerdo muy bien, digo como no, o sea, no me sentía bien en el partido, miro al cielo en un momento y digo, no, si no es para mí que se le den a otro, y a los 15 días me lesioné la otra rodilla. Ah, no, Ah, me vuelvo a lesionar la misma. Y ahí ya empieza el vía crucis. Pues ya empieza, digamos, a lesionarme la otra, otras lesiones y otras cosas así, pero porque yo ya realmente no creía que me iba a recuperar, ¿y esta entonces cuándo se lesionó? recuperándome esto. Ish. ¿Y hay que dice, usted que es un tipo reflexivo y que a lo largo de esta charla nos hemos dado cuenta de eso, hay que piensa uno, No, uno, o sea, ahí uno piensa, como yo ahí no tenía la información, uno piensa lo que está viendo. ¿Cómo va a pasar esto a mí? Yo soy muy de malas. ¿Qué voy a hacer después de esto? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿A qué me voy a dedicar si lo único que yo sé es jugar fútbol? Entonces aparecen todos los miedos y empieza, digamos, a aumentar todo eso y lo que usted termina viendo son más situaciones que le avivan esa emoción. sí, Entonces usted cae a lo más profundo hasta que llega un momento en que pasa lo que tiene que pasar, usted como que despierta y cambia todo ese pensamiento y esa línea, pero ahí usted está decaído en lo más profundo de su negatividad, pero de una u otra forma esa experiencia lo que le permite a usted es reconocerse y ir para el otro lado. depresión, Sí, ah, fuerte, fuerte sí, porque usted le pierde el sentido, lo que yo le digo, si para usted lo más importante es jugar fútbol, es el fútbol, le quitan el fútbol, le pierde todo el sentido a su vida, porque no le va a encontrar como el sentido a nada. claro. Lloró como en esa oportunidad que se Sí, encerró en Brujas 3 horas. la segunda vez que me lesioné lloré, lloré porque no entendía lo que estaba sucediendo y como uno no tiene a su alrededor personas que puedan como entenderlo a uno, uno cree que no entiende a nadie que lo entienda porque no ha pasado por esa situación, pues obviamente es fuerte, es muy fuerte. Sí, claro, yo lloré bastante y las cirugías todas las hice solo. ¿Cómo así? Pues fui solo a las cirugías. Mis papás se dieron cuenta que yo estaba lesionado ya como 3 meses después de las cirugías. Porque, ¿qué pasa? Todo lo que le pasa a uno de lesiones tiene como un significado más allá de lo que uno ve. Y yo era muy orgulloso y las rodillas tienen que ver con el orgullo. Entonces es como que la vida lo dobla a usted para que aprenda. Ok. ¿Y cuando dicen no más, no juego más, no puedo más? En Bélgica, ya cuando Ah, yo volvió a Brujas, ¿no? volví a Brujas como para darme esa, ¿cómo se puede decir? Como esa fe o ese creer en mí de que podía otra vez volver a ser el mismo. Brujas me dio la oportunidad, fui a Brujas, no jugué realmente mucho y era más lo que me mantenía yo recuperándome de inyecciones, terapia, que lo que realmente jugaba. Entonces, a la final como que entendí el mensaje que me estaba dando el cuerpo y la vida y decidí ya parar. ¿Qué le dejó el fútbol? Experiencias, muchísimas experiencias, relaciones, eh, lo que soy ahorita de una u otra forma y como ese propósito de transmitir esa experiencia desde como yo la veo, desde mi percepción, para que toda esa camada de futbolistas que vienen puedan tomar decisiones diferentes en congruencia y en conciencia para que sigan evolucionando y puedan tener resultados diferentes. ¿Y cómo calificaría su historia? ¿Cómo titularía su historia? ¿Cómo titularía mi historia? Uf, qué buena pregunta. Oh, no le tendría la palabra. ¿Cómo la titularía usted? No sé. Hablemos Hablemos. Uy, esa no la veía. Hablemos. con la Z al Con final. la Z al final para que la gente vaya a YouTube y la sigan, sigan el podcast. Claro. ¿Hay vida después del fútbol? Es que yo creo que el futbolista, desde el primer momento en que firma un contrato, debería de crear un plan de vida, no un plan de carrera. Porque realmente el futbolista y cada persona se experimenta en lo que hacen, no es lo que hacen. Entonces, cuando usted entiende y comprende que su vida, usted se va a experimentar en varias cosas y no es solo una sola cosa, pues entonces puede disfrutar todo lo que hace y no está toda hora pensando qué va a pasar cuando esto no esté, porque entiende que todo es una experiencia para su aprendizaje. Entonces, realmente hay vida después del fútbol, hay vida después de todo lo que usted hace. La idea de una u otra forma es que usted disfruta de todo lo que haga. Sí. ¿Su papá futbolístico quién fue? Mi papá futbolístico, y qué pregunta tan interesante. Mi papá futbolístico, yo creo que
Papá futbolístico, pero desde niño, Desde niño, de la adolescente. profesional, el Digamos que, técnico el que más le enseñó, el pues, que por lo ejemplo, marcó. es que en cada equipo uno siempre me marcó. De pequeño, Wilson Sepúlveda, que fue el que como que estuvo siempre conmigo, me ayudó demasiado. El profesor Mesa en el Diamante, que fue muy fuerte, en Selección Risaralda, en el Pereira Octavio Zambrano, Quintabani también que me dio la oportunidad de debutar. Octavio Zambrano que me encontró en la posición. O sea, cada experiencia en cada parte de mi vida de fútbol como que me iba dando algo que me ayudaba a mi crecimiento. Octavio me incrustó la posición por el lado izquierdo, después H. Escobar en Manizales, por el lado derecho, después Flavio que me dio, digamos, una confianza infinita y me Tremendo. abrió la mentalidad, después voy a Brujas y el técnico Prudón también me da esa Prudón el confianza. El arquero, arquero, Michel Prudón fue sí, mi técnico también, figurota. papá mío Sí, fuerte, sí. y es un monstruo, o Es sea, un una monstruo, figura sí, sí, internacional sí, fue europea, mi de los papá, mejores arqueros de sí, me Europa. cuidó demasiado, me arropó demasiado, me dio la confianza y, y con él fue que gané todo prácticamente. Jugadores que le tocó que usted diga, "Uf, jugaba mucho". La vez pasada Johan Arango me dijo, de los mejores, José Izquierdo, era rapidísimo. Johan Arango, ¿usted a quién elige? No, muchos, o sea, que yo diga Era un que top 3. Johan Arango para mí fue un jugador impresionante, que él sabe que era para que hubiera jugado en todas las mejores ligas del mundo. Eh, por ejemplo, Sebastián Villa me parece también muy buen jugador, Sebastián Villa, sí. rapidísimo, o sea, Más rápido que usted. sí, o sea, impresionante velocidad. Y alguien que a mí me sorprende mucho, Quintero, Juanfer. Juanfer es otra cosa. O sea, sí es otra cosa. Es otra forma de fútbol. Porque lo va a hacer demasiado fácil. ¿Por qué cree que lo hace tan fácil, No, Juanfer? eso es la habilidad de él. Yo creo que cada uno tiene su habilidad. La mía era la velocidad de meterla allá al ángulo. La de él es única. Y actúan en coherencia a eso. Técnico, empresario, directivo, por ahí no es. No sé, vamos a ver qué nos espera, qué nos depara la vida. Por el momento estamos con el tema del coach, de ser mentor, de crear la mentoría. Ya sacamos la mentoría para ayudar a los deportistas, como te dije, a crear ese plan por retiro y evitar todas las consecuencias de retiro. Yo creo que por ahí es hasta el momento, pero no sabemos qué nos depara la vida. Realmente las cosas que, que están en nuestro propósito tienen que ser, casi siempre están por fuera de lo que creemos que vamos a hacer. Este que dice usted, el balón que dice usted, ¿Qué dice de mí? Que lo traté muy bien. no le pegaba muy duro. Lo traté muy bien, lo traté muy bien. Siempre estuvo abrazando la red. Brutal. Bueno, José Heriberto, algo que le haya quedado por decir en esta extensa No, yo charla con creo, Gol Caracol, gracias por estar no, acá. gracias a ustedes por la invitación y yo creo que lo hemos dicho todo, Oscar. Ojalá que a las personas les quede algo de todo lo que hablamos, que se acuerden que de una u otra forma su vida va a ser en gran medida lo que hagan de ella y ustedes son 100% responsables de ella y la herramienta más poderosa que tienen es su mente. Compréndase, conozcan, reconózcase. Caracol.